Bueno, como lo habíamos anunciado, tenemos visita a nuestros estudios, en este caso la señora Mabel Bisset de Prata, que ha solicitado nuestras cámaras para hacer una aclaración. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas noches, Gustavo. Bienvenida y bueno, cuéntenos un poquito lo que usted deseaba aclarar. Bueno, en realidad yo quiero mostrar la verdad de lo que pasó hace 50 años, porque el otro día en el acto del IPET es como que se olvidó, se obvió la presencia de mi padre en todo lo que fue el proyecto presentado ante la Cámara de Senadores y que obtuvo él en realidad ¿no es cierto?, la aprobación para que se hiciera la Escuela del Trabajo 25 de mayo. Entonces yo estuve en la radio explicando también y noté unas cosas raras como que me estaban insinuando algo. Hablé con el director y me dijo ciertas cosas que me dieron la pauta de que algo raro pasaba. Y cuando fui al acto realmente escuché una historia que me parece que fue transformada, que no es la primera vez que pasa. Ya hace unos años, cuando se hizo la historia del colegio y la profesora de historia nombraba a mi papá, le quisieron hacer sacar el nombre de mi papá y yo eso lo sabía. Si él estuviera para defenderse o para presentar, ¿no es cierto?, su trabajo, bien. Yo no puedo permitir que se lo deje de lado y que no se le reconozca. Que por supuesto ha habido gente que estuvo con él y que lo secundó, también es cierto, porque él formaba parte del entonces UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y que en ese momento, cuando ellos ganaron, mi papá ganó para ser senador, el intendente fue Rogelio Tuyú, estaba el señor Julio Cane, que también fue jefe del departamento Marcos Juárez, jefe de policía, jefe político se llamaba en ese momento, y bueno, el doctor Matar, el doctor Duré, Reyori, mucha gente. Pero en realidad quien presentó el proyecto a la Cámara, un proyecto que sí que fue evaluado, además presentado por mucha gente de Cruz Alta, esas 6 personas que se nombraron y otra gente detrás, pero en realidad fue él el que llevó y supongo que por esa ayuda, digamos, por todo eso, se logró la aprobación y la instalación de la Escuela del Trabajo 25 de mayo. Yo traje el libro de sesiones donde figura, ¿no es cierto?, el proyecto presentado por Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez, Escuela del Trabajo, instalación, estudio y planificación al Poder Ejecutivo de la provincia, gestiones, lo que resuelve el Senado, los fundamentos, que no los voy a leer todos, pero, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, del apoyo que presta a la industria una escuela de este tipo, de la necesidad de una escuela de este tipo, porque había en Marcos Juárez y la zona de influencia de Cruz Alta nombra, ¿no es cierto?, Los Urgentes, Inriville, Montevideo, Camilo Aldao, Arteaga, San José, etcétera, y la importancia de esa escuela para la población y para esa zona de influencia. Ese proyecto fue presentado el 17 de julio de 1958 y la escuela comenzó a funcionar el 18 de abril de 1960, o sea que en todo ese año se hizo el estudio, la preparación, todo lo demás. Yo hablé con mucha gente antes de venir porque realmente esperaba que me llamaran de la escuela, no me llamaron, yo entregué todas estas fotocopias en el acto y como nadie me llamó, hablé con mucha gente que estuvo en aquel momento, gente que trabajó, que apoyó, y lo que decíamos era esto, es como que se desconoce la importancia del trabajo de mi padre y además se desconoció también, se dejó de lado lo que fue la Escuela del Trabajo, porque nosotros festejamos o se festejaron los 50 años del IPEN, hoy IPEN 59, antes IPEN número 12, pero nació como Escuela del Trabajo. Entonces, no festejamos ni los 30 y pico ni los 40, son los 50 años. Y no podemos desconocer a esa gente que trabajó desde el primer momento, tanto en la docencia,
tanto en la Cooperadora, en todos los lugares, porque se hizo poco a poco, se fue llevando, ¿no es cierto?, como se dijo en el acto, se comenzó en 2 aulitas que había en la escuela allá en la calle Belgrano, cerca de donde de tu casa, de donde vos vivís, y después se fue haciendo a pulmón. Claro. Y la gente que salía a pedir, ¿no es cierto?, a los campos, la gente de la Cooperadora, los docentes que trabajaban, que levantaban paredes, gente como, por ejemplo, voy a nombrar algunos y espero no olvidarme, pero Esbaguza, Sequín, Marlene de Ocellame, Marlene Genevois, Gladys Gutiérrez, Eufemia de Bravo, bueno, y así, qué sé yo, espero no olvidarme, pero muchísima gente que trabajó y mucho. Otra cosa, en aquella época las calles eran de tierra, el sacrificio para llegar, que nos embarrábamos, ¿no es cierto?, nos encajábamos los que íbamos con el auto, los corsos que se hicieron para recaudar fondos, las rifas, y de todo eso no se habló, es como que se negó. Eso es lo que yo sentí. Lo que usted sintió, claro. Y hablando con la otra gente, por eso te digo, vine porque lo hablé con mucha gente. Bien, está muy bien. Y hay quien me dijo, no se meta, es como hacer polémica. No quiero crear polémica, quiero aclarar y decir Está la bien, verdad. aclarar un episodio, está muy bien. La verdad no se puede desmentir. Y está en este libro donde figuran los proyectos y cuando fue aprobado, ¿no es cierto? Y entonces, por eso dije, tengo que ir por la memoria de mi padre. Por la memoria de su padre. Y por, digamos, mi familia, ¿no es cierto?, también. Entonces, te leo así un poco, ¿no es cierto?, lo que dice cuando fue aprobado el señor Bosikovich, que era también el otro senador por el departamento Marcos Juárez, dice: Cruz Alta, importante localidad del departamento Marcos Juárez, necesita la creación de una escuela del trabajo. Habla de la población y dice: por estas consideraciones solicito a esta honorable Cámara preste aprobación a este interesante proyecto de resolución presentado por mi colega del departamento Marcos Juárez, señor senador Bisset. Entonces, no se puede dejar de lado, desconocer o querer cambiar la historia. La historia está. Mabel, entonces Raúl en ese momento es el que inicia el proyecto, digamos. Tal vez no lo inició él, ¿no es cierto? Porque con los que yo hablé era un grupo de padres, de gente egresada de las escuelas del trabajo de la zona, que bueno, que vieron con agrado el hecho de instalar una escuela de ese tipo. Pero como él era senador en ese momento, fue él el que llevó el proyecto y el que luchó y el que trabajó, ¿no es cierto? Además, también yo lo dije en la radio, ¿no es cierto? Cuando en esa época, 58, 59, para llegar a Córdoba era toda una historia, porque no había rutas pavimentadas, a veces tenían que dar la vuelta por Córdoba, por Rosario, perdón, y entonces todo ese trabajo y todo ese sacrificio es como que por algunas personas quiere ser olvidado, quiere ser borrado. Bien, Mabel, bueno, está bien, yo le agradezco que haya venido para aclarar esto y bueno, por supuesto defender la memoria de Raúl, de su padre, así que bueno. Yo también te agradezco porque realmente hay mucha gente detrás de todo esto que conoce la verdad y que también, ¿no es cierto?, les pareció bien de que, bueno, que hagamos esta aclaración. Yo sé que fueron los 50 años, el inicio de los festejos, que hay un año por delante, pero el momento de reconocerlo fue ese. Que de aquí en más se hagan otras cosas, pueden ser, pero en ese acto central era el momento de reconocerlo. Muy bien, Mabel. Bueno, gracias por haberse llegado para hacer esta aclaración. Nosotros seguimos en esta hora de noticias. Gracias, Gustavo.